Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a esta edición especial de Sports en directo para hablar de la polémica de este viernes, el pelotazo de Pablo López a Ronald Acuña y si estuvo bien expulsado el lanzador de Cabimas tras golpear al de la Sabana. Y aquí estamos nuevamente en Sports en Directo, quien les habla Alejandro Villegas para hablar de este tema y voy a darles mi opinión. ¿Fue justa o no la expulsión de Pablo López este viernes en el duelo que vencieron, en que ganaron los Bravos de Atlanta 1-0 a los Marlins de Miami? Primer inning, primer picheo del juego para los Marlins, para los Bravos en la parte baja del primer episodio allá en Atlanta. Pelotazo de Pablo López a Ronald Acuña. Obviamente Ronald Acuña se molesta, es la enésima vez que los Marlins de Miami golpean al jardinero venezolano y comienza esta situación extraña, ¿no? Sale Brian Snitker a reclamar, por supuesto, como lo ha venido haciendo cada vez que golpean a Acuña en las series Miami-Atlanta. Sale también Don Mattingly, se genera esta confusión en torno al home plate. Acuña, por supuesto, molesto. Jorge Alfaro, el receptor de los Marlins, diciéndole que, bueno, que había sido sin querer. Pablo López también incrédulo porque es parte de su actitud. Al final se reúnen los árbitros, los umpires, y deciden expulsar a Pablo López. Por supuesto, Don Mattingly también pierde la dulzura de su carácter, como diría John Carrillo, y termina expulsado a la vez el manager, también el coach de banca. Bueno, todo un desastre el comienzo de este juego entre los Marlins y los Bravos. Termina anotando esa carrera y al final es la que termina siendo la de la diferencia y Pablo López termina perdiendo este juego, aunque apenas hizo un lanzamiento. Conociendo a Pablo López, lo cubro desde que llegó a las grandes ligas acá con los Marlins de Miami. Sé que no es de esos lanzadores que le gusta simplemente golpear a un bateador porque le haya ido bien en su carrera. Y ayer, después de ver toda la polémica que se generó, dije, bueno, déjame buscar los numeritos exactamente. Me fui a la página web de los amigos rotowire.com y veo el enfrentamiento entre Pablo López y Ronald Acuña. Se han enfrentado contando las bases por bolas y el pelotazo de anoche. A ver, son 18 más 4, son 22, 23 veces se han enfrentado, apenas 18 turnos legales. En esos 18 turnos legales, tiene de 18-7 Acuña, lo que quiere decir, Pablo López ha dominado a Acuña en 11 ocasiones, pero cuando le ha bateado bien y bastante bien a Acuña. Tiene un par de cuadrangulares, 3 carreras impulsadas, además le ha dado 4 bases por bolas, lo que le da un porcentaje de envasado a Ronald Acuña de 500. La mitad de las veces que se han enfrentado, Acuña se le ha envasado a Pablo López, le batea 389, ¿no? Son números muy buenos, el slugging de 722, el OPS de 1222. Espectaculares los números de Ronald Acuña contra Pablo López. De esas 11 veces que Pablo López ha dominado a Acuña, 6 son por la vía del ponche. Más de la mitad de las veces que Pablo López ha dominado a Ronald Acuña son por la vía del ponche. Esto para hablar un poquito del enfrentamiento entre ellos dos, que sí, se habla mucho de la historia de Acuña contra los Marlins. Le batea muchísima Acuña a los Marlins. Eso lo hemos reseñado antes acá en Sports Venezuela y creo que queda bastante claro. En el pasado también incluso hablé de cómo le iba a José Ureña, que en su momento era uno de los que más polémica generaba cada vez que golpeaba a Ronald Acuña, y la verdad es que José Ureña era un descontrolado y que a mí no me extrañaba nada que golpease bateadores. La clave de esto es, los Marlins, la única manera que han encontrado de dominar a Ronald Acuña es pichándole en la esquina adentro, y así lo han hecho desde el primer picheo del juego. ¿Por qué? Porque Ronald Acuña es, y ustedes lo conocen muy bien, lo seguimos muy de cerca acá en Sports Venezuela, uno de esos bateadores que le gusta hacer swing al primer picheo del juego, aprovechar que a veces los lanzadores vienen con una recta franca, aunque ya no lo deberían hacer más ante Acuña, y Acuña aprovecha y conecta el batazo, ¿no? El cuadrangular. Lo ha hecho ya en múltiples ocasiones y lo hemos seguido acá de cerca en Sports Venezuela. ¿Por qué digo que no me pareció justa la expulsión de Pablo López? Porque Pablo López es de esos lanzadores prácticamente que no se mete con nadie, es esos peloteros, de esas personas además
si conversas con él, tienes la oportunidad de compartir con él, de hablar de béisbol, de hablar de la vida. Es un jugador además muy educado, tiene educación acá en los Estados Unidos, llegó a través del draft, es un pelotero distinto, ¿no? Y la manera en que se prepara, la manera en que habla del tunneling, de la combinación de sus picheos, la manera en la que se expresa sobre el juego y el respeto que le tiene al juego, yo estoy seguro que ese picheo fue sin intención. Además, si hubiese habido, mejor dicho, una advertencia antes del encuentro a ambos conjuntos, no tenía por qué reclamar Mattingly y no tenía por qué reclamar Pablo López. Las declaraciones de Don Mattingly después del encuentro nos dan a entender que no hubo nada de esto, que simplemente se reunieron y que la razón que le dieron a Don Mattingly para expulsar a Pablo López era por todo lo que había sucedido en años anteriores, porque ni siquiera en esta temporada que ya se han enfrentado había habido ningún tipo de problemas. Entonces, creo que los umpires fallaron en esta situación. Quizás al no ser Pablo López uno de los nombres más reconocidos en grandes ligas, termina pagando ese precio. Acuña es uno de los favoritos de MLB, también hay que entenderlo de esta manera y con razón, porque es uno de los más talentosos y que más espectáculo está brindando esta temporada. Pero yo me hago la pregunta, si hubiese esta rivalidad, esta energía alrededor de la serie Mets de Nueva York y Bravos de Atlanta, y a Jacob deGrom se le escapa el primer picheo y golpea a Ronald Acuña, ¿hubiese sucedido lo mismo? ¿Lo hubiesen abordado de la misma manera? ¿Hubiesen expulsado a Jacob deGrom, otra de las caras en estos momentos de las grandes ligas, en el primer picheo del primer inning del primer juego de una serie un viernes en la noche? Tengo la duda. Yo creo que se equivocaron con Pablo López. Creo que es una injusticia total, que no debieron haberlo expulsado. En todo caso, una advertencia por aquí, una advertencia por allá, porque la verdad que Pablo López lo que ha demostrado es que es un señor que se faja ahí a lanzar, se enfrenta al que sea, y bueno, le ha ido, o bueno, no le ha ido tan mal como a otros lanzadores de los Marlins contra Ronald Acuña. Ya repasábamos los numeritos antes y creo que se equivocaron. Los que seguimos a Pablo López, acá en Miami hay muchos venezolanos que seguimos a Pablo López y latinoamericanos que seguimos a Pablo López, y podemos dar fe que la actitud de Pablo nunca ha sido esa, nunca ha sido la de ir a confrontarse con los rivales de esa manera. Si te va a dominar, te va a dominar de la manera que él sabe hacerlo, y si se le escapa un picheo es simplemente por falta de ubicación y no por nada más. Así que creo que los umpires se equivocan, es el primer juego de una serie, además, lamentablemente para ellos y para los Marlins, termina siendo la única carrera del juego, anotando producto de ese episodio que comienza de esa manera. Le quitas a los Marlins a su lanzador abridor, tienen que usar el relevo todo el partido y terminan perdiendo igual por la falta de producción ofensiva, porque llenaron las bases en el noveno episodio, les hicieron outs en las bases, etcétera, un desastre todo, pero va la suerte para los umpires. El encuentro termina 1-0, pierde el encuentro Pablo López y además la única carrera del juego es esa precisamente, y la termina anotando Ronald Acuña. Creo que se equivocan los umpires y creo que MLB debería revisar esto con mucha atención, porque no me parece justa la medida ante Pablo López. No debería haber suspensión de ningún tipo y que Pablo pueda lanzar, incluso en esta misma serie, que se le dé la oportunidad de pichar contra los Bravos de Atlanta en esta misma serie y volver a enfrentar a Ronald Acuña y ver qué pasa, Ya hemos visto, ya les repasaba lo que había sucedido. 11 veces en 18 turnos legales ha dominado Pablo López a Ronald Acuña. Si nos vamos a ver, la mayoría de los turnos entre ambos los ha dominado Pablo López. Piensen un poquito eso. Se ve mucho del otro lado. Acuña le batea 389 a Pablo López. Sí, eso significa que más de la mitad de las veces en las que ha habido turnos legales, más allá de las bases por bolas, ya hablábamos, se han basado en la mitad de los turnos, la otra mitad ha sido dominado. Así que interesante ese debate, porque creo que se equivocó la MLB y los umpires de anoche con la expulsión de Pablo López. Díganme qué piensan ustedes. Esperamos sus comentarios acá en Sports en Directo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Un abrazo.